Señores, Ay, ay, ay. después de una década volvemos a grabar. Bienvenidos sean todos a su programa favorito, Noventeros. Estamos aquí de vuelta en este 2026 para traer otra temporada, ¿verdad que sí? Sí, hombre, espero que esta sea más duradera porque la otra... No, seguimos en pie. Señores, estamos en una nueva etapa y queremos compartir con ustedes muchas cosas buenas. Vienen muchos programas buenos, nuevos y sabrosos. En esta ocasión venimos acompañados de una persona conocida por muchos. A título personal, mía y de Alejandro y mía. Bueno, sí. Sí, claro, porque el burro se inventa de último. Mi pastor, Sí, tengo que decir que es su mi pastor. También nos vimos mucho en la Universidad Adventista. Entonces le tenemos mucho cariño y un aprecio muy especial. Así que con ustedes, señores, el pastor Ismael Méndez. Gracias chicos por la invitación y ustedes saben, yo soy de ustedes. Y aquí estamos para poder compartir con toda esta audiencia este tema tan interesante que espero que sea de edificación para todos y que nos acompañen, ¿verdad?, en la siguiente entrega. Claro. Y el tema que vamos a tocar hoy es tabúes en el cristianismo. Pero antes de entrar en materia, pastor, para el que no lo conoce, ¿cómo usted se definiría? Bueno, hablando de tabúes, ¿verdad?, para que la gente no tenga tabúes acerca de mí. Si tendría que definirme en una palabra, ¿qué te puedo decir? A mí no me gustan mucho las presentaciones. Cuando voy a un lugar me preguntan qué hay que decir de mí. Y yo digo, Pastor Ismael Méndez. Okay. Me considero alguien muy frontal, es algo que tengo, auténtico, trato de vivir una vida coherente, de que lo que yo sea en mi casa, lo sea en la iglesia, lo sea en el lugar de trabajo, con mis colegas, con mis compañeros. Así que voy a definirme así. Ismael Méndez. Noventero. Noventero, claro. De los 90. De los 90. ¿De qué año? Sí, del 91. 91. Y los que están ahí chimeando ya, que se suscriban y que den like, ¿verdad? Claro. Que están ahí. Pastor, mire, hay una pregunta que tengo que hacerle antes de iniciar. Yo sé que usted es pastor adventista, pero dígame la verdad. ¿Usted vio Goku? ¿Te hizo Genki Dama? Sí. Claro que sí. Uno pasa por todas las etapas, pero realmente yo nunca fui dado a los muñequitos. Mi hermano sí. Mi hermano, ¿qué te digo? Él le gustaba toda esa saga. Yo era de ver quizá un capitulito y algo así, pero no. Lo mío era siempre estar rindiendo más de la cuenta. Dando la energía, bregando con deportes y demás. Jugando el topado. No, a cada rato. Pero con el tema, conjugando el verbo, como decían los viejos, ¿verdad? Pero con la televisión nunca fui como muy dado. Sí recuerdo Caballero del Zodiaco. Los Caballeros de Atenas. Exacto. Yo hacía muchas cosas, Andrómeda, un número de cosas allí. Pero los Power Rangers, que siempre mencionan. no, sí, eso. Pero así de la temporada de los Goku, Naruto, de verdad que yo paso. No, eso a Alejandro, que le gusta esa cosa. Yo sí. Una cosa rara, pero bueno, seguimos. Y parte de esos tabúes, queremos comenzar con el tema de las relaciones, pastor. Hay muchos tabúes en las relaciones, quizás no solo por disposición de la iglesia, sino por cómo ha ido evolucionando la sociedad hoy en día. Okay. No se conoce como tal ahora mismo, digamos, el matrimonio. Está siendo un tabú en los países más desarrollados. Entonces me gustaría saber cuál es la posición de la iglesia concerniente a las relaciones hoy en día. Bueno, si vamos a la Biblia no nos va a hablar del noviazgo. Sí se presenta el eres, que era como ese compromiso que se hacía con una relación con fines de matrimonio, pero no se describe el noviazgo como tal. El versículo para mí por excelencia que habla de lo importante de la relación matrimonial del amor es Colosenses capítulo 3, versículo 14, que sobre todo vínculo, ¿verdad? Vistámonos del vínculo perfecto, que es el amor. Estoy parafraseando el texto. En el principio vemos que Dios, cuando creó a Adán y Eva, instituyó el matrimonio. El problema de hoy en día es que el ser humano, por la maldad de los demás, ha ido dejando de creer en esas relaciones serias. No voy a decir tanto el matrimonio, sino en cualquier tipo de relación, porque mucha gente no han valorado la bendición que Dios le ha dado.
Hay hombres que Dios nos ha dado una buena mujer, mujeres que Dios le ha dado un buen hombre, pero por alguna razón u otra rompen esa bendición, dañan esa bendición que Dios le ha dado y le echan la culpa indirectamente a Dios. Dicen, Dios lo quiso así. Pero no, o sea, Dios te dio un matrimonio para que tú lo cuides, te dio esa esposa para que tú la cuides, te dio ese esposo para que tú lo cuides. Entonces creo que por ver esos malos ejemplos que se han dado, esas situaciones, el amor de muchos se ha ido enfriando por la maldad, que es lo que dice la Biblia. Entonces hoy la Biblia iba a describir esto, que iban a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, o sea, gente que iba a pensar en sí y no en el otro. Entonces las relaciones matrimoniales hoy en día han ido decayendo y muchos jóvenes no están creyendo en esto. Y aquí mencionó algo que es muy triste. Muchos quizás no están creyendo por el ejemplo más directo que tienen. Quizás no han visto un ejemplo de cristianismo genuino. Podemos ver en la iglesia que mucha gente puede aparentar una cosa, pero cuando van a la casa, cuando están allí en el hogar, pueden ser otro. Entonces ese hijo que va creciendo ve como papá, mamá, delante de la sociedad presentan una imagen, pero en la casa son otra cosa, y eso va dañando también el modelo del matrimonio, y le echan la culpa a Dios, pero Dios no es el culpable. Oh, wow, pastor. Mire, yo tengo una pregunta que se ha hecho viral recientemente en las redes sociales. Natán el profeta, en una de sus declaraciones, decía que la poligamia era aceptada en la Biblia. Cito el ejemplo de Abraham, cito el ejemplo de David, el mismo Salomón. Entonces, hoy en día, pastor, ¿la poligamia es un elemento aceptado por Dios? Comenzando con Natán el profeta, que de hecho el título profeta debería no utilizarlo, pero ya es una decisión particular. Bueno. El profeta se atiene a la ley y al testimonio, es lo primero. Entonces, yo, por ejemplo, no hablo de música porque yo no sé de música. Hay personas que quieren hablar de todo. Entonces, la teología no es un campo para que todo el mundo lo quiera hablar. Dentro de la teología hay áreas. Hay áreas muy específicas, por ejemplo, que yo no me atrevería a entrar porque quizás tengo un conocimiento muy básico, no profundo, entonces tengo que respetar a los especializados en esa área. Claro está, no estoy limitando la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Él dio un comentario como alguien que no conoce. La Biblia está describiendo los hechos, no está prescribiendo los hechos. El modelo bíblico es un marido de una sola mujer, un solo marido. Esos casos donde se entró en la poligamia no fueron casos donde Dios dio su bendición por ello, donde Dios estuvo de acuerdo. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Describe los hechos, tal cual como sucedieron. Pero no si Dios no estaba de acuerdo, pastor, pudo haberle dicho, hey, Abraham, con una. Hubo consecuencias. Claro. El caso de Abraham, al no creer bien en la promesa que Dios le había hecho, hasta hoy en día tenemos esas naciones enemigas. Hubo consecuencias. Lo que pasa es que no somos marionetas delante de Dios. Ya Dios había establecido su ley, pero Dios no puede tener a nosotros como si fuéramos un robot, donde nuestra voluntad y el ejercicio de nuestro pensamiento, Dios lo controle. No, Dios nos da la dirección, pero al final cada uno elige. Entonces allí, con Salomón, con David y otros casos más, el Señor estuvo describiendo los hechos de lo que hacen los autores bíblicos, pero no está dando una prescripción. Entonces allí yo creo que fue la confusión con este individuo, que él no supo hacer la diferencia en cuanto a la Biblia, cuando está haciendo una prescripción o cuando está haciendo una descripción. Y esos casos son descriptivos totalmente. Wow. Porque todo el que entró en poligamia no quedó bien. Bueno. Mire, hay una pregunta que yo le quiero hacer. Yo soy un joven, soltero todavía. Desahógate. ¿Cómo tú? Desahógate. No, porque no me he casado y mi cédula dice soltero. Okay. Entonces, tu cédula. No, varón, mi cédula y mi vida. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que parte del problema para que los jóvenes ahora mismo no crean en el matrimonio o incluso en el mismo noviazgo es por la ola que viene hace tiempo del feminismo, del empoderamiento de la mujer y que quizás entienden que no, o sea, dicen que el hombre debe ser como la Biblia dice que sea. Proveedor, el que da, el que pone, pero se olvidan muchas de ellas de mencionar el hecho de que también la mujer tiene que amar al hombre, cuidar su hogar y ser una ayuda idónea del hombre. Porque dicen, no, si vienen y dicen, no, que yo no voy a fregar porque yo no soy mucama de nadie, no voy a trapear porque yo no soy mucama de nadie, contrátame una sirvienta y punto, no voy a atender a nadie. Entonces, dígame en esa Es un parte. tema complejo y la pregunta la hace un soltero. Es un tema complejo. No, porque gracias a Dios, Edwin, no tenemos ese problema. Ya, Pestaña dos veces, si tú estás. Mira, yo creo que cuando estas cosas se dan dentro del matrimonio cristiano, no me voy a enfocar en aquellas personas no cristianas,
Cuando esto se da es porque se ha sacado a Dios de la ecuación. Dios creó a la mujer como una ayuda idónea para el hombre. El hombre no está para pisotear a la mujer no está para pisotear al hombre. Debe ser un complemento. Ahora, la Biblia utiliza un lenguaje que nos puede ayudar. Cuando la palabra de Dios está hablando de cómo la mujer debe sujetarse a su marido, dice, hombres, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahí tiene que ver con un sacrificio, con una entrega, con un amor sin condiciones. ¿Y la iglesia de Dios es perfecta? No. ¿Qué es? ¿Cuál? Bueno, creo que vamos a meter un lío con esto, pero bueno. ¿Cuál ha sido el pueblo más rebelde de la historia? El pueblo de Dios. ¿Cuál ha sido? O sea, si vemos la iglesia, como la iglesia a veces se comporta para con Dios y Dios sigue amando a la iglesia. Eso es verdad. El hombre no tiene por qué querer entender a la mujer por completo. Tiene que amarla. No creo que haya alguien que entienda a la mujer por completo, pero tiene que amarla. Ahora, cuando habla de la mujer, su deber hacia el hombre, dice, mujeres, respetad a sus maridos. Fíjate que no dice amar. Porque para el hombre el amor se materializa no simplemente con palabras bonitas. La mujer es por lo que escucha, el hombre es por lo que ve. El hombre es por lo que siente, por las afirmaciones que se puedan dar a lo que él hace como hombre. Entonces una mujer que no respeta a su marido, ese hombre entiende que está siendo irrespetado. No es que ambas trabajen, ¿sí? que ambos trabajen, la mujer y el hombre. Pueden trabajar, más en esta sociedad que hay que hacerlo todo, ¿verdad? Claro. Pero es que cada uno debe entender que hay un rol. El hombre es cabeza en el hogar, la mujer tiene una parte fundamental en el hogar, entonces ambos se complementan y ambos deben entonces conversar y alinearse a los principios de Dios, pero no querer llevar una vida fuera de Dios y alimentándose de estas corrientes de gente que lo único que tienen es relaciones destruidas, porque normalmente tomamos el consejo de ese tipo de personas. Exactamente. Y una pregunta, pastor. Hoy en día las relaciones como que comienzan mal. Y me refiero al hecho de que... Y es una pregunta que está aquí, no es una agenda, que se sepa. No, por si acaso, ahorita las mujeres empiezan ahí. Pero me refiero al hecho de que el divorcio es una salida como muy fácil hoy en día. Sabemos quizás, y nos gustaría que usted nos oriente, sobre las condiciones que la Biblia establece que se puede dar un divorcio. Ok. Pero hoy en día, que el divorcio, incluso dentro de la iglesia, quizás sea Normalizado. normalizado, no, quizás suavizado un poco a como se tenía antes pensado. ¿Cuál es el ideal de Dios en cuanto a esto y cuál es la posición que hoy en día tiene la iglesia? La iglesia no se opone en la totalidad con el divorcio cuando hay una causa bíblica. Okay. Si nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 8, dice el texto bíblico, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés le permitió divorciarse de sus mujeres, pero al principio no fue así. No fue el plan de Dios que hubiera el divorcio. Entonces, ¿qué ha sucedido? En la Biblia se presenta que el adulterio es la única causa. Ahora, la palabra adulterio que se utiliza allí en griego es porneia o porneia, dependiendo cómo cada quien lo quiera pronunciar. Eso incluye muchas cosas. La pornografía, la infidelidad, es toda relación que dañe el ámbito sexual puro que Dios ha dado. O sea, toda relación inmoral. O sea, relación con bestias, con animales, practicar el incesto. O sea, todas esas cosas conlleva que una persona pueda divorciarse. Ejemplo, si una mujer me entra a golpe o un hombre maltrata a su mujer. Esa mujer tiene toda la voluntad bíblica de separarse. Bien. Y si tomó la decisión de divorciarse, porque es una decisión de ella, el problema viene con el nuevo casamiento, donde la iglesia tiene una postura. Ahora, esas son unas decisiones individuales que cada persona debe de tomar. Y quizás por el auge que ha habido ahora de que se ha convertido como en algo normal que un hombre esté maltratando a las mujeres, muchas mujeres no están sometiéndose a querer buscar ayuda de terapéutica ni nada, porque la realidad es que nadie debe estar sometido a estos. Dios le dio esa mujer a este hombre para que la cuide, para que la ame, no para que la golpee. Entonces, hoy en día, nuestra iglesia no calla eso. Si hay una dama en nuestra iglesia que está sufriendo abuso doméstico, nuestra iglesia da las herramientas necesarias, pero motiva a que se denuncie al agresor. La iglesia no calla eso. La iglesia adventista como tal. De hecho, hace un año los pastores recibimos un seminario con esto, una capacitación directamente de la Fiscalía del Distrito Nacional y también de San Cristóbal,
donde nos orientaron de qué hacer en estos casos de violencia doméstica, y lo primero que quedamos como iglesia es que no se pueden callar esos abusos, y en nuestro manual de iglesia, nuestro guía de procedimiento nos indica qué hacer en esos casos. Así que el divorcio no se puede dar simplemente porque, me quiero divorciar, incompatibilidad de caracteres. No, hay razones bíblicas, pero el problema no está tanto en el divorcio, sino también en el nuevo casamiento, que hay condiciones para que se pueda dar. Así que si una persona decidió por voluntad propia, no porque la iglesia lo mande, porque la iglesia no anda recomendando el divorcio, ya es una decisión particular. La iglesia entonces lo orienta con los demás pasos. Okay. Pastor, yéndonos un poquito más a los tabúes entre comida, bebida y estilo de vida, ya soltando un poquito lo de las relaciones, yo tengo unas preguntas y me voy a coger este set para mí. Desahógate. Claro, me voy a desahogar. Dale. En cuanto al estilo de vida, Pastor, vemos que el arquitecto puede trabajar tanto para la iglesia como para, para firmas seculares. El contador puede trabajar para la iglesia como para asuntos seculares. ¿Por qué el músico no puede trabajar? O, bueno, no se estila que dentro de la iglesia un músico pueda hacer tanto música secular sana como, aparte de la música cristiana regular. Tenemos que entender algo. La iglesia no anda regulando el estilo de vida de cada miembro de iglesia, sino que da recomendaciones. Sí lo juzga. Una cosa es lo que hagan los miembros de la iglesia y una cosa es lo que la iglesia como institución estipule. Que tenemos que hacer esta diferencia, porque entonces estaríamos encasillando a la iglesia como organización dentro de su organismo, ¿verdad? Y el manual de iglesia. Tenemos que ir a la iglesia de esa manera con la forma de pensar y de actuar de algunos miembros o algunas iglesias locales, que es muy diferente a lo que la iglesia en su estructura cree y considera. La iglesia motiva a los miembros a que no participen en empresas y nada que tenga que ver con la fabricación, por ejemplo, de alcohol, de tabacos y drogas y demás. La iglesia recomienda a los miembros que no trabajen en ese tipo de área. ¿Qué pasa con un arquitecto? Cuando un arquitecto está desarrollando un hotel, por ejemplo, vamos a poner un hotel. En un hotel se pueden hacer muchas cosas. Claro. Pero es un lugar neutral. No es un lugar determinado exclusivamente para tal cosa. Un arquitecto adventista diseñando una discoteca, ahí no quiero entrar a juzgarlo, pero está violentando sus principios. Claro. Cada quien que haga con su vida lo que entienda. De hecho, yo no me creo hacer conciencia de los demás. Y motivo mucho eso en mi miembro. No sea conciencia del otro. Usted y yo no estamos llamados a hacer conciencia de los demás. Ahora, yo aconsejo, un músico que profesa ser cristiano, cuando está elaborando una canción, vamos a poner, no sé cuáles son las del momento, pero de estos artistas famosos que escriben música totalmente con antivalores. Ven, yo te voy a hacer la pista. De una música que está promoviendo la homosexualidad, el lesbianismo, las drogas, el alcohol desenfrenado, el sexo desenfrenado, todo. Yo provoqué que tuviera una música, una reproducción de 10 millones de reproducción por ser conservador. Cuando yo profeso el nombre de Dios, cuando yo profeso ser cristiano, esa es la manera en la que yo tengo de buscarme y de ganarme la vida, entonces hay un fallo. El don que Dios me ha dado lo estoy utilizando directamente para publicitar elementos que van en contra de mi fe. Entonces, por eso es que la iglesia les recomienda a los músicos que si van a componer canciones y van a trabajar en el ámbito secular, porque lo secular no significa que sea mundano y malo. Claro que no. Claro que sino que si tú vas a componer cosas seculares, pero que son de antivalores, que tú lo pienses bien y al final tú le vas a dar cuenta a Dios por eso. Cuando digo tú no estoy hablando de ti, Alejandro, sino del músico. Entonces, debe pensar en esa dirección. Y creo que allí pudiera estar respondiendo. Por ejemplo, en ese sentido, si yo, como cantante cristiano, canto en mi iglesia, pero en las noches, por poner un caso, puedo ganarme, como se dice aquí, chiripiar en la noche cantando en algún restaurante canciones alusivas al amor, o sea, para construir el sentimiento entre las parejas, para fomentar el crecimiento del amor de las parejas, nada que sea promiscuo. ¿Es posible, o sea, yo poder hacer eso como cristiano? Pablo dice en 1 Corintios, no recuerdo el versículo, pero él menciona, capítulo 7. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. El código moral de Dios no es tanto lo que es bueno ni lo que es malo, sino lo que edifica. Yo no soy conciencia tuya. Romanos capítulo 14. ¿Quién tú eres para juzgar al siervo ajeno? ¿Quién eres tú para contender en asuntos de opinión? Para mí esto es un asunto de opinión y de individualidad.
Yo creo que la persona, el creyente, debe entender que es una luz en medio de la oscuridad. Si ese es el mecanismo que Dios tiene, o que él entiende que Dios tiene para él, por los dones que le ha dado, de poder hablar de su luz y testificar a otros de Cristo, es su decisión. Ya no te puedo decir que si puede o no puede. Lo que creo es que cada uno debe pesarse en balanza y entender, porque al final es una decisión que la persona va a tomar, sea pública o sea al oculto. Claro. Y al final, ¿sobre quién recae? Sobre la persona y Dios. Entonces, yo creo que debemos evaluarlo allí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pensar en todo lo puro, todo lo honesto, si tiene virtud alguna, si es de buen nombre, entonces en esto pensar. Así que creo que una decisión a la conciencia de cada uno. Y yo tengo una pregunta con respecto a ese mismo tema, ya que estamos hablando de la música. Los ritmos, pastor. ¿Qué hace daño? ¿La letra o el ritmo? Porque quizás es un tabú, pero Pastor, la es que, sociedad es que se los condena dominicanos mucho. nos ponemos la mano en la cabeza. Exacto. El mexicano hace ranchera cristiana y Ajá. se alaba. Pero ¿por qué el dominicano no puede hacer un merenguito cristiano? anda- No, el cristiano no. Nosotros, usted sabe la religión. Anda uno viral por ahí que comienza Claro. diciendo Jehová habló a Moisés. Puso a toda una nación a mencionar Números capítulo 8, ¿verdad que sí? Sí. Ya ese capítulo no se puede leer igual. Ahorita mencioné hace un rato que era 1 Corintios 7, pero es 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Volvemos al punto. El tema del ritmo y demás sí importa también la letra, importa todo porque es algo integral. El problema es cuando yo comienzo a juzgar las intenciones de los demás. Yo tengo que entender que hay un momento para cada cosa. Hay un momento de adoración en el santuario. Hay un momento donde yo estoy consumiendo de forma individual, quizás en mi casa, en el vehículo donde voy. Hay un momento donde yo estoy alabando a Dios de forma pública, en un lugar abierto. Entonces yo tengo que entender que cada cosa tiene su lugar. Las denominaciones tienen sus normas, tienen sus reglas, tienen sus principios. Muchos de esos principios son guiados por la cosmovisión que podemos tener en la sociedad. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Aquí, en República Dominicana, no sé de otro lugar del mundo, en República Dominicana. Los géneros muy populares están muy asociados a los elementos del mundo, de música y bailadera y muchas cosas allí, donde son ambientes que no son saludables. Por ejemplo, esa canción que ustedes estaban mencionando, literalmente, o sea, yo creo que hasta el hijo mío se la sabe. No, porque es que donde quiera suena, o sea, Sí, donde sí. quiera suena. Saludo a la hermana Marta Candela. Candela. ¿Qué pasa con esta música? Yo he visto videos donde han estado en lugares con juca, con fumando y demás, y tienen esa música puesta. Lo mismo pasó hace mucho con una canción que hizo, creo que fue, que tomó de Stanislao Marino, creo que fue un bachatero, creo que... Así algo viene de la tierra. Algo grande viene de la tierra y se pegó. Yo era un adolescente y yo recuerdo eso como hoy, donde quiera. Yo lo veía siempre en el barrio, la gente bailando, bebiendo con la cerveza en la mano. Entonces, cuando yo tomo un ritmo que está tan marcado y tan definido con ese mundo, yo lo quiero tomar para Dios, yo no estoy extrapolando la cultura para alcanzar a la gente. Yo estoy tomando un elemento muy propio de ese mundo para también ser igual que ellos. Entonces allí yo tengo que marcar una diferencia. Si ese ritmo está muy marcado para ese ámbito que promueve antivalores, yo no lo debería utilizar, por lo menos en la adoración y en la iglesia. Porque la iglesia puede regularizar eso. La iglesia no puede regularizar, o no lo hacemos como iglesia, la vida privada del miembro. Les recomendamos que el entretenimiento, la recreación sea sana, que motive a esto y lo otro, pero yo como pastor yo no soy un fiscal. Claro. Ni ando pendiente a lo que están haciendo los miembros de iglesia, ni nada. Ahora, en la iglesia, sí. En la iglesia yo procuro que todo lo que se haga, aunque respire y alabe a Jehová, sea en un debido orden, que en República Dominicana la iglesia entiende que debe ser de esta manera. Quizás en otros lugares es diferente. Yo he estado en otros lugares y en otros continentes y créeme, la vestimenta, la música, todo es diferente. Yo estuve en un lugar donde era falda que se utilizaba. Yo no me puse mi falda. Yo andaba en pantalones. O sea, yo no entendí que como Pablo se hizo judío con los judíos, tenía que hacerme judío. No, porque para mí era muy incómodo ponérmelo. Pero para ellos era incómodo verme a mí en pantalones. Sí. Entonces yo tengo que entender que si hay un ritmo cultural en otro lugar del mundo, no lo puedo tomar como base para decir que hay que hacerlo aquí en República Dominicana. Porque es que en aquel lugar es bien visto. El tema de las rancheras en México no están asociados con esos lugares así. Tienen otra música que sí están asociadas al ámbito de los narcos y demás. La iglesia no la promueve. Pero estas son 2 o 3 canciones a un cantante muy famoso, José Ocampo, que la canta y demás, esto de que con guitarra y un sinnúmero.
Pero nosotros, desde que ponemos esto, tenemos música por dentro, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero creo que es el lugar. O sea, simplemente la iglesia trata de cuidar esa área. Y mira esto, yo tengo puesto esto. A mí me han atacado muchísimo por esto que yo tengo puesto. A mí me han dicho que yo soy un liberal, que yo soy un inconverso, que yo soy un pastor delincuente, me dijo alguien. ¿Sabe qué es esto? Aquí dice a todo lo que yo soy alérgico. Tiene mi nombre, tiene mi seguro médico, mi contacto de emergencia, mi tipo de sangre. Yo soy alérgico a más de 3 tipos de medicamentos, que si me tomo un medicamento de esto me puedo morir. Tuve un accidente reciente y gracias a Dios que lo primero que tenía era esto. No me pasó nada, ni a mí ni a mi familia. Pero cuando yo llegué a la emergencia, porque tuve que ir a la emergencia, de una vez la doctora me vio esto y me dice, cuando me ve, me dice, pues usted no se puede enfermar, qué bueno que no le pasó nada. O sea, y a mí hay gente, cristianos adventistas del séptimo día, que me han insultado en iglesias sin conocerme, que yo he ido a predicar. Hay personas que también utilizan el ID. Ejemplo, yo también tengo aquí. Sí, yo lo tengo en el cuello. Y, un o número de sea, emergencia. ¿entiendes? O sea, hay muchos tabúes con esto. Entonces, cuando alguien viene con el tema de la música, si hay un joven que hay un tipo de música cristiana, que es un ritmo que quizás a él le agrade y conecta a Dios con él, yo no soy quien para juzgarlo. Ahora, en la iglesia nosotros decimos, no, mira, nosotros cantamos este tipo de música. Y la iglesia como tal tiene esa autoridad. La iglesia tiene esa autoridad y entonces yo tengo que respetarlo, no querer cambiar la iglesia. La iglesia puede ir cambiando más adelante, pero tenemos que hacerlo de una forma paulatina. Okay. Cada generación trae sus propias luchas y desafíos. Hablando de los objetos que uno puede colocarse en el cuerpo, hemos visto cierta evolución de la iglesia en temas de anillo de compromiso, anillo de casado. ¿Qué cambió? ¿Cambió la iglesia o cambió el pensamiento del hermano? Vamos aprendiendo las dos cosas, porque el pensamiento del hermano es lo que hace que la iglesia pueda cambiar, principalmente en esos elementos conductuales y externos. Nosotros hacemos mucho énfasis. Vuelvo y te digo, mira esto, o sea, yo me sentí muy mal, yo tenía apenas una semana que me lo había puesto, no fue en mi iglesia, no fue en Piantini, gracias a Dios, es una hermandad demasiado madura. No creo que hayan 2 iglesias en la República Dominicana con ese nivel de madurez, por lo menos en mi opinión. Pero fui a una iglesia a predicar y yo me sentí muy mal por todo lo que me dijo esa hermana. Cuando yo mencioné en el púlpito que era por un tema de salud y que soy alérgico a muchísimas cosas y que mi médico me lo indicó, la hermana cambió el rostro, pero ni siquiera me pidió disculpas. Entonces, ¿qué pasa con el anillo de casado? La sociedad ha ido cambiando, ha ido aceptándolo. La iglesia nunca lo ha prohibido, sino que ha dicho en los lugares donde sea virtud. En República Dominicana se entendía que no era virtud, pero en muchos niveles sociales sí es una virtud. Y yo pongo un ejemplo aquí, sin mencionar nombre. Fui pastor en una iglesia, bauticé a esa señora, 1 año ella asistiendo a la iglesia, la bautizamos. Ella comenzó a asistir a la iglesia, alguien le dijo que se quitara su anillo de casado. No fui yo como pastor. Alguien le dijo en la iglesia, quítese ese anillo, se lo quitó. Pasa el tiempo. Estamos en una reunión de nombramientos para elegir los nuevos cargos y ella estaba participando allí. Tenía ya 1 año de bautizada. Llegó su esposo buscando al pastor. Cuando está buscando al pastor, yo salgo, lo presento y me dice, ¿usted es el culpable de que mi matrimonio se destruya? Yo digo, pero ven acá, ¿de qué me va a acusar este hombre? Me dice, mire, la esposa mía ayer, día entero fuera de la casa, era sábado, estaba en muchas actividades del Ministerio de la Mujer. Y hoy domingo, en este retiro, teníamos un retiro para la comisión de nombramiento. Y para colmo, ya tiene 6 meses que no usa el anillo de casado. Tuvimos una junta en el trabajo y allí estaba todo el mundo hablando de nosotros. Óyeme, yo la mandé a buscar a la hermana. Le pregunté por su anillo. Me dijo, no, que fulana me dijo. No, busque su anillo y póngaselo. Y ahora ya usted no es más miembro de la comisión de nombramiento. Usted se va para su casa con su marido. Y ahí le expliqué, hablamos y todo. Quedó bien. El año pasado yo estaba en un viaje con personas de diferentes países y un americano me estaba buscando una novia, un pastor, que me iba a presentar a su hija. Y cuando yo le enseñé la foto de mi esposa y le dije que yo estoy casado y hablé con él, me dijo, óyeme, ¿dónde está tu anillo? Si estás casado, tienes anillo. No tienes anillo, no estás casado. Y yo por más que le expliqué, me dijo, no, es que eso no se entiende. Entonces yo tengo que ver esa parte. En muchos niveles sociales ya, aquí en la República Dominicana, el anillo de casado es permitido. La iglesia adventista en la República Dominicana no lo está promoviendo. La iglesia, la institución, la unión, la asociación, no lo está promoviendo. Pero como el manual tiene esa brecha en muchos lugares donde hay esa madurez en muchas iglesias, creo que se ha ido dejando pasar. Pero la institución como tal no lo está promoviendo. Hay algunos que utilizan de graduación también, pastor. Vuelvo y te digo, es que la libertad que tiene el miembro de iglesia. El manual de iglesia habla en contra del anillo de graduación y de compromiso. Pero voy a estar yo en cada lugar de trabajo viendo
Entonces, en muchos lugares se está exigiendo, ustedes tienen que tener eso. Entonces, la iglesia va teniendo como esa flexibilidad dependiendo el lugar donde esté. Yo estuve en un lugar el año pasado donde no se puede tomar una Coca-Cola. O sea, te ponen una disciplina por tomar una Coca-Cola, pero yo me sorprendí, me recibieron con una taza de café. Exacto. Y yo no tomo café. Tampoco soy amigo de la Coca-Cola y cuando me quedo así, me quedé sorprendido, me dicen que por la Coca-Cola disciplina. O sea, hay muchos temas regionales, ¿verdad? Que Yo creo que una de las cosas que tendría que cambiar un poco la iglesia es el tema del tacto al decir o referirse a un joven o a un hermano que tenga quizás una manera diferente de vestirse, debemos cambiar eso. de recortarse. Digo porque una vez me acuerdo yo que el señor aquí Alejandro fue a una iglesia, no voy a decir nombre ni dónde, pero él tenía una recortada un poquito calientica. Un poquito caliente, no. Un corte de cabello. Un corte de cabello normal, pero como dicen, caliente. Y empezando la canción en la pista, agarró allá, no sé si fue un anciano, no sé Creo que fue el quién. primer anciano. O sea, yo estaba en el Exacto. púlpito ya un viernes de la noche Ajá. y el primer anciano fue al púlpito, me agarró de la Del mano. brazo y me se llevó fue. Y lo delante bajó de del todo el púlpito. mundo. él demostró ser un legalista y alguien que no conoce a Cristo. Cristo no hubiese hecho eso. El tema con nosotros es, con mucha gente más bien, que ese celo que tienen por Dios, supuesto celo, no es más que un legalismo y una amargura disfrazada. El tema con el corte de pelo no se trata de que si es caliente, no es caliente, si es de tigre, no es de tigre, en el lenguaje dominicano, ¿verdad? Yo creo más bien es el impacto que causa. Es el impacto. En nuestra sociedad, aquí en República Dominicana, el corte de pelo puede estar asociado a diferentes grupos. Entonces la gente espera de un cristiano un corte de pelo que le llaman conservador. Pero es más por la mentalidad que tenemos nosotros. En mi caso, yo no creo que un cristiano se defina por un corte de pelo. Estuve en el Congreso Mundial del año pasado y allá habían personas con trenza, habían personas con sin número de cosas, pero yo tengo la madurez de entender que en su país eso no es nada malo. Ahora, en República Dominicana todavía tenemos la sociedad, no la iglesia, la sociedad determina. Hay lugares donde no te permiten entrar con cierta vestimenta, maestros en las universidades que te dicen, mira, con esa vestimenta usted no puede venir acá, con ese corte de pelo usted no puede estar acá. Entonces, como la sociedad todavía no tiene como un norte definitivo, claro, de que un corte de pelo no define la santidad ni los valores de una persona, ni siquiera la vestimenta define los valores de una persona, yo como cristiano debo procurar que sea mi corte de pelo, mi vestimenta, cause un impacto positivo hacia los que me rodean. Ahora, aquel que tiene el corte de pelo santificado, porque ahora cada quien decide qué es santo y qué no, santificado, no tiene la lengua santificada. O sea, no tiene una actitud santificada. Es una persona que maltrata al prójimo, que hiere con sus palabras, que cree que corrigiendo de esa manera tan bruta, porque es una manera bruta, no hay otra forma de decirlo, cree que eso es mostrar amor. No, o sea, deja que pase la participación, habla con ese joven, dale el consejo que tú entiendas pertinente, porque es que tú lo ves así. No hay algo en el manual de iglesia donde establezca este es el corte de pelo de un adventista del séptimo día. No. Sí nos motiva a ser conservadores y demás, pero lo de conservador va a aplicar dependiendo del contexto donde estemos. Exacto. Entonces, ese hermano debería pensarlo mejor cómo está llevando su cristianismo. Y una pregunta, pastor. Los tatuajes. Ejemplo, hablando de vestimenta, accesorios y etcétera. Los tatuajes. ¿Es un tema cultural o realmente es pecado? El pecado lo define Dios. No te voy a decir que sea pecado. No tengo una base bíblica para decirte que sea pecado. Yo sé que alguien va a tomar Levítico y demás. Sí, Puede tomar muchas el que mentes, tome pero Levítico, déjeme hacer esta salvedad. El que tome Levítico, lea 2 versículos más arriba y lea que la barba tampoco puede ser cortada. sí, o sea, podría forzar el texto. Ahora, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo tengo que pensar en las implicaciones que lleva un tatuaje. Dios me manda a que no me haga imágenes para adorarle ni nada. Entonces, Dios no necesita que yo me haga una imagen de Él en mi cuerpo. Eso que yo voy a hacer en mi cuerpo, ¿para qué es? ¿Para mí mismo? ¿Para mi yo? ¿Para mi gusto? ¿O para glorificar a Dios? Si no es para glorificar a Dios, entonces ¿para qué es? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es dejar de asociarme con eso malo que yo quiero, que yo poseo, que yo necesito tener, pero que no me conviene. Yo tengo que negarme a mí mismo. Si ese tatuaje en tu cuerpo no es para glorificar a Dios, ¿para qué te lo vas a hacer? Es una implicación, tiene implicaciones porque va a ser permanente. La sociedad en la cual estamos viviendo
todavía no ve bien a una persona con tatuajes. Pero quizás hay alguien que tenía tatuajes antes de ser cristiano. Bienvenido sea, tú no tienes que estar avergonzándote de las marcas que tienes. Ya, y yo tengo que tener la madurez que esa persona lo tenía antes de conocer a Cristo. Pero usted que es cristiano, mi recomendación, y es la recomendación que da la iglesia, no se tatúe el cuerpo. Pero no te puedo decir, bíblicamente, si me apego a la Biblia como tal, no puedo decir que hay una base bíblica para decir que algo sea pecado. Pero el silencio en la Biblia no significa permisividad. La Biblia no habla de que no consumas drogas. No habla de que no tomes veneno. Entonces yo no puedo decir, no, la Biblia no lo dice, me voy a dar una hartura de veneno. No, la Biblia no lo dice. Entonces yo tengo que tener también el sentido común y si socialmente eso causa un impacto negativo, no debería utilizarlo. Sentido común para que no vengan a tatuarse esos 2020 aquí. De que no, No, o como una imagen de una muchacha que yo vi que Filipenses tenía, 4:3. que tenía atrás el logo de la iglesia en el cuello. Eso fue con inteligencia artificial. No, pero por favor, eso es viejísimo. Pastor, hablando del tema de las bebidas y comidas y todo eso, ¿cómo un joven cristiano puede defenderse frente a alguien que, como usted mencionó, es legalista en ese sentido? Porque, por ejemplo, condene la ingesta de café, el consumir café. O no, el café del diablo, pero entonces va a Joa, Picapollo Joa, en Lomina, y se tira ese pollito, ¿verdad? ¿Y con qué? Se lo toma? Coca-Cola. Con Con Coca-Cola. Entonces, porque la lucha que tenemos muchos jóvenes es la siguiente, perfecto. ¿Cómo yo puedo lidiar con la doble moral del llamado La cristiano? coherencia de vida. Mira, yo voy a dar una opinión aquí muy particular. Aquí no tengo una postura así de la iglesia como tal. En el manual de iglesia de la división interamericana no aparece la palabra café. La iglesia no lo está prohibiendo. Son recomendaciones que la iglesia da de que el cristiano no consuma el café. Nos basamos en los escritos de Elena White, que nosotros creemos que es profeta del Señor. El café, yo de plano recomiendo que nadie lo consuma, porque es adictivo, te puede causar daño, te puede provocar insomnio y demás. No lo recomiendo que lo consuman. La azúcar. El alto consumo de azúcar es más dañino que cualquier otra cosa. La sal. O sea, son tres cositas que pueden hacer mucho daño. Esa comida chatarra, por ejemplo, el consumo de la Coca-Cola, el consumo de cafeína en sentido general. La iglesia como institución dice, ya recomendamos a nuestros miembros que no consuman, que se abstengan de consumir esto, pero no es un requisito para ser adventista. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que promueven un legalismo en todos los sentidos, pero llevan una vida incoherente. No consumen la Coca-Cola, pero toman jugo de cartón, como decimos popularmente, jugos artificiales cargados de azúcar. No consumen el café, ¿verdad? Son muy buenos vegetarianos y eso está bien, ese es el ideal del Señor. Tenemos que apuntar allí, todos debemos apuntar allí. Pero ¿qué pasa? Yo no consumo café, soy vegetariano, tengo un estilo de vida muy saludable, pero mentalmente estoy podrido. Totalmente. Con mi forma de tratar a los demás, no presento una reforma en mi vida. Entonces yo tengo que tener una coherencia donde ese mensaje práctico sea en todos los sentidos, ¿ok? No consumo café, pero al mismo tiempo también yo hablo palabras dulces, yo soy una persona coherente. Gente que no vive un evangelio integral. En la actividad de la iglesia no se puede hacer tal cosa, sí hay una normativa de la iglesia, pero tú te lo comes en tu casa. Entonces, vivir de la apariencia impide que el Espíritu Santo se posesione realmente de mí, me dé el poder que yo necesito, porque es que yo soy incoherente. Entonces, yo motivaría a las personas a que vivamos una vida coherente y la salud. Hoy en día, más que todo, la salud es muy importante. Aléjese de todos esos elementos que contienen cafeína, abracemos la dieta saludable lo más posible, lo mejor posible, consumir alimentos ricos, ¿verdad?, en fibras y demás, y alejarnos de esas bebidas energizantes, de esas bebidas que tienen tanta cafeína, porque causan insomnios. Y el que no duerme bien, Bueno, yo creo que en ansiedad y depresión. este tiempo, da un poco difícil esos temas. ¿Por qué? Porque ahora mismo los vegetales, toda la cosa que viene de la tierra, muchas veces está más contaminado que un animal. Lo digo porque para mantener y para que eso crezca rápido, viven echándole abono. hay lugares donde lo venden orgánico. Ah. Lo que yo no puedo es tomar las malas decisiones o acciones de los demás para justificar quizás una mía. Ujú.
Hay alternativas. Lo que yo tengo que buscar la mejor dentro de todo. El mundo está dañado de por sí porque está infectado del pecado. Pero dentro de todo eso hay cosas que son menos dañinas que otras. Claro. Yo debo procurar tener una responsabilidad mía de ver cuál es la que más me conviene. Hay cosas que a mí no me convienen consumir y no significa que sean malas, sino porque me hacen daño. No, claro. Hay cosas que a gente sí le conviene consumir, no porque sean muy buenas ni apetecibles, pero le favorece que lo O que se lleven de Elena, siembren. Pero Siembren hablando- en su casa. Le va bien, le va bien. Le va bien cuando no lo lleva de una forma legalista. Porque Elena no fue legalista. Lo que pasa es que cuando se sacan citas aisladas de Elena White, presentamos una imagen de ella que no es. El problema no está en Elena, está en los que la leen, los lectores. La persona tiene que tener el equilibrio de no poner a Elena White a decir cosas que ella no dijo. Ella siempre procuró el equilibrio. La gente hace énfasis en la carne, pero el azúcar, ella habló más del azúcar que de la carne. Y del alcohol, pastor, porque hay personas que dicen que lo que hace daño no es tomarte un trago social o un vinito o un Maví. Lo Hay malo Maví es que dan duro. Que lo malo es embriagarse. Que se dice. sepa. La Biblia manda siempre la sobriedad y a tener la mente clara. El tema con la sobriedad en la Biblia, tanto en hebreo como en griego, cuando habla de tener una mente sobria, es de una mente limpia, de nada que la entorpezca. Entonces el alcohol puede provocar esto. Y si no tiene dominio propio, pastor, para... El No, dominio porque- propio comienza no date un trago. No, pero perfecto. Porque yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que piensa, no, pero no, Para la pastor, digestión, pero para la digestión, yo me para- bebo, por ejemplo, me bebo... Una copita y ya. Exacto. De vino, Una para de vino, para ¿verdad? digestión. Ya. Para la digestión de la carne. no eres ¿verdad? Timoteo. Y me la tomo una vez al mes o una vez a la semana. Uno no está pasando al nivel de Adicción. Mira que lo que Adicción. pasa. La iglesia como tal siempre va a promover lo que es mejor, aunque el miembro en su individualidad haga las cosas ocultas que él entienda, que no debería hacerlo. Entonces, la iglesia promueve ser abstemios total. Y es una postura, yo como pastor obviamente tengo que compartirla, pero la comparto, crecí así. A la edad de 14 años yo probé el alcohol. Y comencé con un traguito de una bebida famosa, que no le voy a dar la publicidad ¿verdad? Aquí, porque nosotros no promovemos esas cosas, pero yo estaba yéndome con amistades que no eran de la iglesia. A la edad de 15 años ya yo estaba casi alcohólico, porque yo tomaba todos los fines de semana y era solamente esa misma bebida. Era de un sabor de manzana, era dulce, era un tipo de sidra, tenía un nombre muy peculiar. que comienza con B. A ese mismo nombre. Y yo a los 15, 16 años yo sabía tomarme sábados y domingos, estar tomando esas cosas, pero comencé con un traguito. Entonces yo no puedo tengo que tener claro que es muy peligroso como ver qué es lo mínimo que yo puedo hacer que no sea pecado. Cuidado, eso puede ser la puerta. Y en la Biblia todo aquel que consumió alcohol, cuando lo vemos allí, que se emborrachó y demás, porque la Biblia no presenta los casos de los que estaban sobrios. La Biblia presenta los casos de todo el que tomó y terminó emborrachándose, dándonos un mensaje a nosotros, Noé, ¿qué pasó? Lot, ¿qué pasó? Entonces, todo aquel que hizo esto no quedó bien. Entonces, si yo veo ese ejemplo y digo, mírame, no quedó bien, yo debo entonces tomar el ejemplo de no tomar. O del ejemplo de lo que no se Y no emborracharon. solamente el alcohol, El efecto es inmediato, la bebida que a largo a la plazo. larga, Claro. a la larga, nuestros niños, por ejemplo, un padre que pueda decir, yo me doy una sola copita, pero a mi niño le digo que no. Mi hijo está viendo que yo soy incoherente, mira cómo lo hago en la casa, va a ir creciendo con una identidad distorsionada. Entonces, yo creo que la iglesia ha sido muy sabia en poner ese principio que sí lo tiene cuando alguien va a bautizarse, la iglesia sí dice, no. El adventista no toma alcohol, ni una copita en diciembre, ni a medio año, no, en ninguna época del año el adventista no consume alcohol. Ya. No consuman alcohol. No, porque yo le estaba diciendo a Edwin que usted dijo que la Biblia presenta o reprende o dice de los que se emborrachan. Pero hay historias de donde hay fiestas y hay vino. Dios no la menciona como mal porque quizás solo se emborracharon. Mira, yo probé el vino de las bodas de Caná, pero no de aquel entonces, ¿verdad? Yo estuve en Caná, de Galilea, y probé el vino acabado de hacer allá. No era fermentado. No era fermentado. Y había uno que estaba más o menos fermentado, pero ¿Por qué se tampoco le llamaba estaba... vino, pastor? Porque que regularmente... El mejor vino. Lo que Exacto. pasa es, mira, hay un tema un poquito complicado, teológicamente hablando, que duraríamos una hora en esto. Sí. Se utilizan varias palabras para vino. Una de ellas es oinos. Se puede traducir como vino fermentado, vino sin fermentar. Ahora, ¿qué pasa? Cristo fue ejemplo de todo. En la Biblia hay un texto en Proverbios, no recuerdo el texto,
donde habla de Lemuel, que dice que no es de reyes o Lemuel tomar cerveza, tomar alcohol, tomar vino. Y dedica varios versículos. Se atribuye que hablando de rey, hablando también, pues, atribuirse a Cristo, que cómo es posible que si hay un mandato, un consejo donde se está diciendo que no lo consuma, Cristo entonces lo iba a hacer. El vino en la boda de Caná, el mejor vino se servía de primero, no de último. Porque cuando ya la fiesta había avanzado, la gente ya estaba harta de consumir el vino y era prácticamente como un jugo, ya estaban llenos, no pasaba nada. La gente dijo que era el mejor. Era puro, acabado de hacer. ¿Qué tiempo de fermentación tuvo? O sea, Cristo hizo un milagro. Ferméntate allí. Emborrachar a todo el mundo aquí. No fue así. Así que ponle un 2. Ponle un 2%. No creo. Entonces, Elena White tiene una declaración donde habla de que el vino de la fiesta no era un vino fermentado. Y nosotros creemos como iglesia de que no era un vino fermentado. Ya para cerrar, Pastor, queremos ya terminar con este último bloque. Sé que no lo colocamos en el listado original, pero yo sé que hay personas preguntándose esto. Bueno. Pastor, no sé si puedo hacerlo totalmente abierto. Dale. Dale, varón. Pastor, la masturbación, como comúnmente se llama, la paja. Ay, muchacho. Claro, Pastor, es una realidad que enfrentan todos los adolescentes, o la mayoría de los adolescentes. Jóvenes, adultos y personas casadas. Ya lo Exacto, Y por consecuencia también la pornografía. la pornografía. Pero hablando directamente de la masturbación, ¿realmente la Biblia condena este paso o realmente es una parte del proceso evolutivo del ser humano al momento de la adolescencia para descubrirse y todo eso? O consejo médico, que muchos lo dicen que hay que hacerlo. Porque... No, y hasta psicológico tienes que conocer. No, tu porque yo no cuerpo. puedo tomar el consejo médico cuando me pueda contradecir a la Biblia. Ujú. Tomarlo como bueno y válido. La masturbación puede llevar a la pornografía. La pornografía lleva a una adicción. Esa adicción lleva a debilitar el cuerpo, el cerebro, la mente, todo. No hay un mandato bíblico que diga, habla de no fornicar contra su propio cuerpo. Muchos pueden tomar el texto bíblico para que hable de esto. La realidad es que yo leí un libro en mi adolescencia, uno metido en esa etapa. Y yo decía, yo necesitaba ayuda. Con 16 años yo estaba volviendo a la iglesia. Venía de un mundo donde estaba consumiendo el alcohol y demás. Y yo conseguí ese libro, La batalla de cada hombre joven. Son dos pastores, y ahí fue que me impactó más. Yo no pensaba tampoco estudiar teología, yo inicié a estudiar ingeniería, donde ellos cuentan la lucha que tenían con la pornografía y cómo Dios les ayudó. Ellos hablan de las consecuencias que trae esto. Te debilita la mente, siempre tienes sueño, estás cansado, comienzas a ver a las mujeres como un objeto. Las personas casadas que comienzan a consumir pornografía y a estar en la masturbación ya no tienen el mismo deseo sexual por su esposa, porque comienzan a ver en las imágenes cosas que no son, que las mujeres no pueden estar haciendo ese tipo de cosas que presentan allí. Los que están en la adolescencia comienzan a ver a la mujer así también, como un objeto, como alguien para utilizarla para un momento sexual y ya comienzan a tener fantasías fuera de la realidad, que muchas veces esas cosas las hacen bajo los efectos de las drogas. Entonces, la masturbación, aunque no hay un texto bíblico que diga que es pecado, yo puedo decir que no está dentro del plan de Dios para el ser humano, aunque un médico lo recomiende. La masturbación lo único que va a dañar es la mente y nos va a llevar a inmoralidades sexuales que Dios nunca estableció para el ser humano. Así que no es lo recomendable. Si hay alguien que está luchando con esto, yo les recomiendo ese libro, La batalla de cada hombre joven. Recuerdo yo que lo compré en La Sirena, que lo vi en La Sirena, de bolsillo allí. Y que también, Y publicidad ya. que también las chicas, ¿verdad? Sí, no, mira, yo leí un libro Sí, sí, una también. vez que Tiene también, ellos hay un escribieron alto uno. porcentaje de las mujeres que No, también- escribieron un libro creo que fueron las esposas de ellos, escribieron La batalla de cada mujer joven. Ok. Un libro muy bueno. Hay un libro que tiene en esta librería, IATPA, Soy cristiano y tengo una adicción. Y habla del tema de la pornografía. O sea, yo creo que sería saludable buscar ese tipo de ayuda, porque de allí realmente, quien ha caído ya en el vicio, no sale solo. No, ese demonio sale con ayuno y oración. Bueno. Y con la guía espiritual de alguien. Y que hay personas que se pierden en el Y tema psicológica, del ¿eh? vicio, porque entienden que vicio solo es alcohol, droga, cualquier vicio. Puede ser incluso ver televisión o beber café, lo que usted mencionaba Sí, ahorita. sí, pues. Es muy difícil de superar. Y que daña la mente, o sea, es porque todo lo que lleva, te lleva a la codicia, codiciar a la mujer ajena, o sea, un sinnúmero de cosas así, y puede, no está demostrado, pero yo leí una vez, no recuerdo porque la pregunta me agarró fuera de base, pero
Yo recuerdo que fue un artículo en portugués, y yo lo traduje al español porque el encabezado me gustó bastante, donde hablaba de los efectos a largo plazo de una persona que se mete en la industria de la pornografía. Se contaba la experiencia de hombres que hasta sus propias hijas abusaron de ellas. Wow. O sea, porque es que se convierten en una mente animal. Entonces comenzaron a abusar de sus propias hijas. O sea, mira lo que puede llevar estar en ese mundo consumiendo tantas cosas. Así que si hay alguien que está luchando con esto, busca ayuda profesional, busca ayuda espiritual con alguien que tú te tenga confianza y consíguete ese libro. Que ese libro, oye, te lo aseguro, ese libro fue inspirado por el Señor. Amén. Pastor, yo de verdad me siento muy agradecido por la oportunidad que usted nos dio de estar aquí. Comenten ahí abajo qué otro tema quisieran que tratemos con el pastor en una segunda entrega. Y para terminar, un consejo, pastor, que usted le puede dar a ese joven, a esa persona que quizás se apartó de los caminos de Dios como resultado de alguna condenación, hermano, de algún tabú o desconocimiento. Perdónanos, Dios no es así. Dios no es como aquellos hermanos que posiblemente en su proceso de crecimiento, en ese celo por el Señor, entran en prácticas, acciones, comentarios, que aunque tienen buenas intenciones, lo único que han hecho es causarte daño. Así que Dios no es así, la iglesia no es así, no tomes las acciones aisladas de un individuo como que fuera una acción de parte del Señor. Él te espera con los brazos abiertos y no te va a preguntar de tu pasado, al contrario, va a ser fiesta. Y aunque el hermano mayor se enoje, nada va a parar la fiesta. Excelente. Bueno, gracias, pastor. Un aplauso, por favor. De verdad, pastor, muchísimas gracias. Así que gracias por ver este video. Te invitamos a seguirnos como Los Noventeros. También nos sigas en todas las plataformas digitales. Dios te bendiga y cuídate.